Queridos hermanos, el 7 de octubre celebramos en la liturgia católica la memoria especial de la Virgen del Rosario, esa primera gran misionera. El origen del Rosario está en los monasterios benedictinos y luego también entre los dominicos en Santo Domingo. En los orígenes del Santo Rosario, pues se entrelazan algunas tradiciones antiguas, tanto de la Iglesia de Oriente como de la Iglesia de Occidente entre los cristianos. Tiene sus raíces quizá por el siglo IX, cuando aquel modo de honrar a la Virgen que nace fuertemente también o se resalta mucho más en la Iglesia de Oriente, pues comienza también a ser conocido y más valorado en Occidente. El rosario es la repetición de aclamaciones, de alabanzas, esas que aparecen especialmente en el Evangelio de San Lucas, a través del saludo del ángel Gabriel a María, en Lucas 1, 26 al 28, y luego el saludo de Isabel a María, en Lucas 1, 42. Esas dos expresiones del ángel y de Isabel forman el Ave María. Y el rosario es esa repetición constante de esas alabanzas u oraciones que hacen el ángel y Santa Isabel. En la Iglesia de Oriente es especialmente celebrado y recordado un himno muy especial que se llama acatistos. Es una palabra griega que significa no sentado. Pero es el himno que le pusieron, el nombre que le pusieron a ese himno porque había que entonarlo de pie. Y es un himno especial. Desde el siglo VI se rezaba en la Iglesia de Oriente y medita el misterio de la maternidad divina. Pues también hay esos himnos especiales que van influyendo en una oración especial o devoción especial a María. Luego, hay un autor llamado Tomás Esser que él hace una referencia a la existencia de un manuscrito, quizá del año 1500, 1501, conservado en la biblioteca de Múnich, en el que se indica que el rosario tuvo su origen en la orden de San Benito y que posteriormente se consolidó en la obra de la orden de los cartujos y luego se expandió por la acción de los dominicos. Entonces, por lo menos hay un manuscrito antiguo que hace estas referencias al nacimiento dentro de los benedictinos y luego entre los cartujos y luego la propagación con los misioneros de Santo Domingo. En los monasterios se solía rezar el breviario, los sacerdotes, los monjes o las monjas, los 150 salmos, estructurados en distintas partes. Pero los fieles o aquellos hermanos que no eran sacerdotes, que no eran monjes, monjas, al no poder seguir esa devoción o rezo de los 150 salmos por el desconocimiento de la lengua o por la poca capacidad o la falta de aprender a leer, pues a ellos se les concedió o se les motivó a realizar esa práctica más sencilla de recitar 150 veces el Ave María. En lugar de 150 salmos, pues 150 Aves Marías, también estructuradas
como estaba antiguamente el rosario de 50, 50 y 50. Y luego, pues ya vendrá la parte de la intervención de los dominicos. Se cuenta también que la Madre de Jesús, pues se le va a aparecer a Santo Domingo en para enseñarle la meditación del Santo Rosario, ya en el 1208, y que le va a pedir la propagación de esta devoción del Santo Rosario. Santo Domingo, un sacerdote que fue a predicar al sur de Francia, especialmente por un problema de herejía que había con algunos grupos conocidos como albigenses. Esos grupos herejes albigenses enseñaban que había dos principios, el del bien y del mal, un Dios bueno y un Dios malo. El Dios bueno habría creado el espíritu y el Dios malo el cuerpo. Por lo tanto, todas las cuestiones físicas, materiales, corporales, eran malas, así decían ellos. Y como consecuencia, como Jesús tiene un cuerpo, entonces Jesús no era Dios, eran las conclusiones de los albigenses. Pues esas herejías va a enfrentar Santo Domingo. Y luego en sus esfuerzos y tantas situaciones y no lo lograba, no daba resultados, entonces él se encomendó a la Virgen. Él le pidió a la Virgen que le ayudara y entonces la Virgen se le va a aparecer y en su mano va a sostener el Santo Rosario, le va a enseñar a Santo Domingo a rezarlo y le va a pedir esa propagación del Rosario. Y a partir de ahí, pues hay muchos más resultados en la conversión de los albigenses por parte de Santo Domingo. Y entonces, pues también es cómo los dominicos comienzan a propagar el rezo del Santo Rosario. Y luego también hay la celebración por parte de la Iglesia del día 7 de octubre en honor propiamente a la Virgen del Rosario, como auxilio de los cristianos. Europa, toda la cristiandad de Europa, pues estaba en el grave peligro de la extinción por el Islam que iba acrecentándose constantemente, conquistando, invadiendo las naciones cristianas y pues prácticamente el cristianismo a punto casi de desaparecer en estas naciones que habían sido fuertemente cristianas. Ya habían tomado Tierra Santa, ya habían tomado Constantinopla, ya habían dominado Grecia, Albania, África del Norte, España. Entonces el cristianismo estaba constantemente perseguido y había muchos mártires que pues derramaban su sangre en estas luchas. Después de 700 años de esa lucha constante, España y Portugal logran liberarse momentáneamente de ese dominio de los musulmanes, en una lucha que comienza a partir de estar a los pies de la Virgen en Covadonga y luego que culminará en la conquista de Granada, donde expulsarán a los musulmanes en 1492, precisamente el año del descubrimiento de América, donde comenzará también a propagarse la fe y el rosario tendrá mucha importancia aquí, y especialmente lo que se conoce como la batalla de Lepanto, en tiempos del Papa Pío V, 1566-1572. El Islam se encontraba en el Mediterráneo y preparando constantemente esa invasión ya de la Europa cristiana. Los reyes, metidos en sus conflictos personales, medios divididos, no se daban cuenta de esto. Entonces,
cuando el Papa les pide ayuda, pues ellos no hacen mucho caso, hasta que vieron el peligro ya realmente muy cercano con la invasión propiamente. El 17 de septiembre de 1569, el Papa pide que se rece el Santo Rosario. Y el 7 de octubre de 1571 se encontraban las dos flotas cristianos musulmanes en esa lucha constante. Y luego, pues ya cerca de esa ciudad llamada Lepanto en Grecia, pues la flota cristiana compuesta de soldados de los estados del Papa, de Venecia, de Génova, de España, comandada por Juan de Austria, entra en esa batalla y logra superar al enemigo en mayor número. Y ahí vendrá el triunfo de los cristianos. Ya antes del ataque de las tropas, el Papa rezando el Santo Rosario con mucha devoción y bueno, pues se cuenta que mientras estaba la batalla, el Papa seguía constantemente rezando el rosario. Y en un momento sale a decirles a todos, den gracias a Dios porque ya la Virgen ha concedido el triunfo. Y algunas semanas después vendrá la noticia de que se ha logrado el triunfo de los cristianos. Entonces, el Papa, agradecido con Nuestra Señora, nuestra Madre, instituye la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, así llamada en esos primeros años. Y luego le agregó también el Papa Benedicto V, pues esas letanías a la Santísima Virgen. Y le puso a la fiesta o a la Virgen Auxilio de los Cristianos. Más adelante el Papa Gregorio III le cambia el nombre y le pone Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Por eso es que la Virgen del Rosario, a quien recordamos hoy, celebramos el 7 de octubre, pues tiene un especial valor en nuestra lucha diaria como cristianos. Y en muchos otros lugares la iglesia ha pedido y la Virgen ha pedido, recen el Santo Rosario para enfrentar el mal, para enfrentar las herejías, para enfrentar esta situación de incredulidad, para enfrentar todos los peligros que se le vienen al cristiano. Recen el Santo Rosario, pues la Virgen siempre nos acompaña. En el Rosario meditamos los misterios de nuestra salvación en Cristo. Meditamos con María esos acontecimientos fundamentales de nuestra salvación. Y con María en el Santo Rosario, pues afianzamos nuestra fe en el triunfo de Cristo. Y con su intercesión, la intercesión de nuestra Madre, pues logramos muchas victorias en nuestra vida cristiana. Que la Virgen María, mediante esa devoción del Santo Rosario, nos siga bendiciendo abundantemente. Y Dios les bendiga a todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.